¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El exministro de la presidencia de Yanine Áñez, Jerjes Justiniano, manifiesta que Arturo Murillo fue funesto y estaba detrás del trono y ejercía el verdadero mandato en la presidencia transitoria de Yanine Áñez. El exministro de la presidencia del gobierno transitorio de Yanine Áñez, Jerjes Justiniano, afirmó que Arturo Murillo fue funesto para Bolivia y que ejercía el verdadero mandato, puesto que Yanine Áñez se dejó llevar por él. Y también aclara que él denunció el caso de los gases lacrimógenos en marzo del 2020 y lamenta que Arturo Murillo haya tenido influencia en el gabinete de Yanine Áñez. Escuchemos las palabras de Jerjes Justiniano y luego continuamos. A ver, particularmente creo que Arturo Murillo fue un funesto ministro para Bolivia, ¿no? Y no por la forma en la que accedió al ministerio, sino por la forma en cómo se desenvolvió en el ministerio. Por observaciones, por desacuerdos, eh, cosas que no le parecían al doctor Justiniano y se alejó del gabinete. Hoy lo tenemos acá para hacerle algunas consultas respecto de lo que está ocurriendo. Doctor Justiniano, un gusto saludarlo. Buen día, bienvenido. Le agradezco mucho por haber contestado esta llamada. Doctor Justiniano, en términos generales, ¿cómo está viendo usted esto que se está desatando, que parece desatarse, ¿no? Murillo, el caso Gases, que ahora parece que la idea es que esto arrastre a Yanine Áñez, a los otros ministros, a todo el gabinete, como que se armó, ¿no? La cosa aquí y no sabemos en qué va a terminar. ¿Esto qué sensación, qué criterio le deja, doctor Justiniano? Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la posibilidad de poder dirigirme al país a través de la cadena Herbol. A ver, yo veo peligrosamente dos cosas, lamentablemente. La primera es que se pretenda confundir la gestión de gobierno que hubo con el gobierno de Yanine Áñez con actos de corrupción y que esos actos de corrupción fueron pues parte de la intención de acceder al poder. Hay que recordar en este sentido que Yanine Áñez, siempre lo dije, inclusive se lo dije a ella no hizo nada para acceder a la presidencia de la República. Quienes hicieron lo necesario para que ella sea presidente, en primer lugar, fue Evo Morales, habiendo renunciado, Álvaro García Linera renunciando también, Adriana Salvatierra renunciando al cargo de presidente de la Asamblea de la Cámara de Senadores y el senador Medinaceli renunciando al cargo de primer vicepresidente de la Asamblea de la Cámara de Senadores. Por esa razón ella accede a la presidencia producto de una sucesión constitucional que en su calidad de segunda vicepresidente. Por lo tanto, ella no hizo mayores méritos que lo de haber sido en su oportunidad segunda vicepresidente. Pero una cosa fue acceder a la presidencia mediante vía sucesión constitucional y otra cosa muy distinta creo que fueron los actos de corrupción que se realizaron en su gobierno. Lamentablemente nosotros denunciamos particularmente al menos 5 casos de corrupción notorios. Los casos respiradores al final fueron 3 casos respiradores. El caso de las armas químicas compradas por el Ministerio de Defensa, el caso de un material de bioseguridad comprado por el Ministerio de Energías. Entonces, lamentablemente hubo una serie de actos de corrupción que ahora
yo creo que lamentablemente el movimiento al socialismo pretende confundirlo y decir estos eran los que querían el gobierno, para eso querían el gobierno, para llenarse de actos de corrupción. Lamentablemente son dos cosas distintas. Una cosa fue la asunción a la presidencia por parte de Yanine Áñez, y otra distinta fueron los actos de corrupción que lamentablemente se realizaron y que particularmente el Ministerio Público, creo que el Ministerio Público demoró demasiado tiempo. Es más, yo considero que en este caso en concreto y en particular ha existido el delito de incumplimiento de deberes por parte del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el delito de incumplimiento de deberes implica que comete ese delito el que retarda un acto propio de sus funciones. El año pasado, en el mes de junio particularmente, lo denuncié este hecho. Sin embargo, el Ministerio Público no hizo nada. Fue sino hasta principios de este año que empezó a investigar, y una investigación muy lenta, porque fíjense ustedes, desde cuándo se han realizado los allanamientos, las aprehensiones, desde que el FBI de los Estados Unidos aprendió a Murillo. Y si no lo hubiese aprendido, ¿qué hubiese pasado con el caso? Hubiese seguido tan lento como estaba. Lamentablemente creo que son dos cosas distintas, y a los culpables de los actos de corrupción sí se los debe perseguir y se los debe condenar. Doctor Justiniano, permítame esta pregunta, apelando siempre a su capacidad de análisis, porque usted hace análisis político, jurídico. Doctor Justiniano, ¿qué fue Arturo Murillo en este periodo crítico que le tocó vivir al país? Finalmente, en términos macros, ¿qué papel terminó jugando Arturo Murillo? ¿Fue el hombre detrás del poder? ¿El hombre clave, como muchos dicen, que terminó descalabrando al gobierno de Yanine Áñez, a la posibilidad que tenía la oposición de reivindicarse ante la población y poder ser gobierno luego de unas elecciones democráticas? Mandó todo al diablo Arturo Murillo cuando nadie pensaba, cuando el norte tal vez era otra, un hombre con demasiado poder al que Yanine Áñez le creía demasiado, le hacía caso, que imponía sus cosas, que al final fue el que terminó dándole el timón y el norte al gobierno. Arturo Murillo, ¿quién fue, doctor Justiniano, y qué hizo? A ver, particularmente creo que Arturo Murillo fue un funesto ministro para Bolivia, ¿no? Y no por la forma en la que accedió al ministerio, sino por la forma en cómo se desenvolvió en el ministerio. Me recuerdo que en algún momento tuve algún roce con él, porque las declaraciones, las expresiones ofensivas, hasta torpes diría yo, de Arturo Murillo cuando asumió el cargo, impedían que nosotros podamos avanzar en el proceso de pacificación del país. Entonces, lamentablemente, fue un ministro que hizo gala de su bravuconada, hizo gala de su abuso de poder, y evidentemente gozaba de una credibilidad, creo yo, casi absoluta por parte de la presidente. La presidente lamentablemente se dejó llevar por el criterio y el accionar de Arturo Murillo. Hay que recordar que en alguna oportunidad, más o menos por esta fecha, el año pasado, la señora presidenta en un acto público, los periodistas quisieron entrevistarla, y el que le hablaba al oído y el que le decía qué responder, qué no responder, sobre qué pronunciarse y sobre qué no pronunciarse, era Arturo Murillo. Hay que recordar que el Contralor del Estado en ese momento empezó una investigación contra Arturo Murillo y terminó siendo destituido. Hay que recordar que Óscar Ortiz, siendo ministro, también tuvo un conflicto con Arturo Murillo y terminó siendo destituido. Entonces, ¿quién era Arturo Murillo en realidad? Arturo Murillo era pues la persona que estaba detrás del trono y que en realidad ejercía el verdadero mandato, creo yo. La presidente, acuérdense ustedes, dijo que
que se enteró del caso de los respiradores por medios de comunicación y que producto de eso instruyó una investigación, caiga quien caiga. ¿Por qué no instruyó esa investigación, caiga quien caiga, cuando se denunció el tema de las armas químicas y el principal implicado era Arturo Murillo? Lamentablemente creo yo que fue porque gozaba de una influencia en la señora presidenta. Doctor Justiniano, esta es otra pregunta muy concreta. ¿Quién sabe la historia hubiera sido otra, doctor Justiniano, si Yanine Áñez nunca se presentaba como candidata? ¿Quién sabe por dónde habría discurrido la historia y de qué estaríamos hablando en este momento? Bueno, solo el destino y Dios y no sé quién más lo saben, pero Yanine Áñez fue candidata y en su momento se dijo, los demócratas le pusieron la soga al cuello o la presionaron y le dijeron, ahora o nunca, Yanine, tienes que mostrar tu lealtad y tu cariño al partido. ¿Habrá sido así, doctor Justiniano? Las otras voces dicen, ese hombre detrás del trono al que usted ha definido, Arturo Murillo, fue el que terminó convenciendo a Yanine Áñez para que sea candidata, pero que parece claro que de su voluntad propia no salió, porque ella dijo, sería deshonesto, lo dijo públicamente en una entrevista, sería deshonesto presentarme como candidata. Y luego apareció de candidata. Ahí también Murillo tuvo que ver y fue el autor intelectual de esta decisión, doctor. Evidentemente, ¿no? Yo creo que lamentablemente la historia hubiera sido distinta si la señora presidenta en ese momento no se hubiese postulado. Creo que ahí sí le endulzaron los oídos. Creo que entre Murillo principalmente y demócratas, el Partido Demócrata, porque ellos estuvieron mucho tiempo pendientes de cuál iba a ser la decisión de la presidenta finalmente. Recuerdo que en alguna oportunidad mantuve alguna reunión con personeros de demócratas y ellos no sabían cuál iba a ser la decisión de la señora Yanine Áñez. Evidentemente fue un error político. Lamentablemente creo que si la decisión hubiera sido no postular, si la decisión de ella hubiera sido utilizar el poder ejecutivo para cohesionar un bloque opositor al movimiento al socialismo con mira a las elecciones, creo que el resultado hubiera sido distinto. Lamentablemente, la realidad es la que tenemos y la realidad es producto inclusive de los errores cometidos por las personas y esta es la realidad que tenemos y lamentablemente a partir de esta realidad tenemos que ver qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. Doctor, para cerrar, la figura, el accionar, el poder de Murillo en la parte final ya terminó, o por lo menos hasta donde usted estuvo, doctor, generó ya una cierta división en el gabinete, unos cuestionando a Murillo, otros apoyando a él o él con la confianza absoluta de la presidenta. ¿Esto no dividió el gabinete de Yanine Áñez en su momento, doctor? Yo creo que no, porque yo creo que nunca hubo división del gabinete, porque todo aquel que se estrellaba contra Murillo terminaba fuera del gabinete. Recuérdense que inclusive hubo un incidente del entonces ministro del Trabajo también con Murillo y terminó fuera del gabinete. Entonces creo que no hubo una división del gabinete, simplemente hubo una hegemonía en ese gabinete, el cual era Arturo Murillo el que hegemonizaba el gabinete. Doctor, ¿podríamos decir que Murillo finalmente terminó gobernando nuestro país? Yo creo que no terminó gobernando, porque recuerden ustedes que lamentablemente un mes antes que la presidenta termine su gestión, él terminó saliendo del gabinete, no renunció,
pero terminó viajando y prácticamente hizo incumplimiento de deberes por dejación del cargo, porque más o menos él sabía lo que le esperaba, ¿no? Y él pensó que yéndose a los Estados Unidos se iba a refugiar allá, pero no contó que los Estados Unidos son implacables en el tema del delito del lavado de dineros, y como él había cometido ese delito, entonces allá fue implacable su persecución y finalmente él termina encarcelado allá en Estados Unidos. Por lo tanto, él no terminó ejerciendo el mandato. Él más bien terminó dejando a la deriva a la presidente, y como muchos han escrito ya, fue una última gestión totalmente desorientada de la presidenta. No, yo decía, doctor, en el sentido de que después de todo, al final, quien realmente estaba detrás del poder, como usted lo dijo, y quien gobernaba en realidad nuestro país, fue Murillo, así parece, ¿no? Claro, al final y al cabo sí, ¿no? Al final y al cabo sí, los hechos nos demuestran eso, ¿no? Doctor Justiniano, fue un gusto conversar con usted, lo vamos a volver a convocar, tenga usted por seguro, pero gracias por este tiempo, doctor Justiniano. No, un gusto, para mí siempre es un gusto conversar con ustedes. Hasta luego, muy buenos días. Muy buenos días, un gusto saludarlos y un gusto poder compartir con ustedes. Siempre a sus órdenes. Muchísimas gracias por su tiempo, don Jerjes. A ver, ¿a usted le sorprende que se vayan descubriendo estos actos de corrupción, estos malos manejos, esta situación relacionada en principio con Arturo Murillo, pero anunciando que hay muchísimos otros actos de corrupción que tienen que ver con estas autoridades o exautoridades? En este momento ya no me sorprende, y le digo por qué ya no me sorprende. Porque sobre este mismo caso, sobre el mismo caso de las armas fumígenas, las armas químicas, particularmente yo lo denuncié en el mes de marzo del año pasado. Luego, en el mes de mayo del año pasado, el periodista Junior Arias, también con documentación en la mano, volvió a denunciarlo. Nuevamente, en esa oportunidad me hizo una entrevista, revelé varios detalles de por qué era un negociado y dónde estaba el negociado. Y finalmente, recuérdense ustedes que el entonces contralor José María Cabrera Dalense termina siendo destituido, reemplazado, porque él inició una denuncia de dos casos en concreto. Uno de la empresa Elfec en Cochabamba y otro del caso de las armas químicas. Entonces ya esto, y finalmente, ya prácticamente en octubre del 2020, el director de la Unidad de Investigaciones Financieras, el doctor Ramiro Rivas, también presenta una denuncia sobre el mismo caso. Entonces, este no es un caso nuevo. Lamentablemente, este es un caso viejo que lo venimos denunciando hace ya más de un año. Entonces, y la justicia boliviana, lamentablemente, es lenta, es pesada, y prueba de ello es que se ha dictado una imputación contra Arturo Murillo el 12 de febrero de este año. Imagínense, del 12 de febrero hasta la fecha, y todavía no se había solicitado extradición. Y ahora que en Estados Unidos ha sido aprehendido Arturo Murillo, recién hoy día ha declarado el señor fiscal general del Estado que van a iniciar los trámites de la extradición. Entonces, obviamente no sorprende, ¿no? Es un caso que más que sorpresa, que particularmente en su momento a mí me dio asco, porque no podía ser que un gobierno de transición, que un gobierno que tenía que llamar a la pacificación del país, de un gobierno que tenía que convocar a elecciones, termine realizando esta serie de actos de corrupción. Creo que estos actos de corrupción, juntamente con el error político de postularse a la elección por parte de Yanine Áñez, precisamente influenciada
por estos ministros. Ahora están perseguidos los ministros, están huyendo los ministros, lamentablemente. Pero fueron estos actos de corrupción, estos errores políticos, los que provocaron que lo que había nacido como una esperanza para el pueblo de una nueva época, de un nuevo momento democrático, prácticamente queden sepultados, lamentablemente. Don Jerjes, una pregunta muy puntual. El otro día conversamos, y usted traía a colación eso, recordando un poquito el antecedente, conversamos con el periodista Junior Arias, que fue el periodista que lanzó un trabajo periodístico en mayo pasado, del año pasado, realizando la denuncia correspondiente de estos actos de corrupción. Junior nos decía en esta entrevista que a él le pasaron los datos, no gente del movimiento al socialismo, porque mucha gente en aquel entonces pensaba que era el MAS, la gente del MAS que le estaba pasando esa información a él como periodista, pero nos dijo así claramente que fue un ex ministro de Yanine Áñez. Mi pregunta es muy puntual y quisiera saber para salir de dudas. ¿Usted fue quien le pasó esa información a Arias o no? En realidad yo corroboré la información que él tenía. Él tenía la información y cuando él me la comparte la información, yo inclusive le di más detalles de la información. Yo la conocí, esta información, prácticamente a fines de enero, si mal no recuerdo, del año 2019, ya que a fines de enero a mí me llega la información, y esta información me llega de funcionarios policiales que tenían temor de denunciar. Obviamente, pues, ¿no? El que estaba a la cabeza de la entidad policial era Arturo Murillo, y había gente, la mayoría de la gente prácticamente. Yo no sé si en algún momento Arturo Murillo tuvo alguien que tuviera simpatía por él. Yo no lo sé, pero por lo menos en la policía él tenía bastante resistencia. Y me hacen llegar la documentación, ¿no? Pero obviamente yo le digo, yo no soy periodista, yo no puedo ocultarla la fuente. Si a mí me obligan a que declare, yo no puedo decir que no. Entonces, ahí fue que me dijeron, le podemos mostrar la documentación. Y era una documentación que ojalá en algún momento se tenga acceso público a ella. A los pocos días que había asumido el Ministerio de Gobierno, ya le mandaron una carta a la empresa Cóndor, que era la empresa proveedora de armas químicas, además fabricante de armas químicas. Bolivia le compraba directamente, el Ministerio de Gobierno le compraba armas químicas al fabricante. En otras palabras, en la gestión del doctor Carlos Romero ya se había comprado armas químicas a la empresa Cóndor. Claro. Y resulta que a los pocos días que asume Arturo Murillo, le mandan una carta al Ministerio de Gobierno con el rótulo de Ministerio de Gobierno, le mandan a la empresa Cóndor diciéndole que ya no le iban a comprar más armas químicas. Pero le dicen, ustedes le van a vender a la empresa Bravo Tactical Solution y nosotros le vamos a comprar directamente a ellos. Jerjes, usted nos está dando algunos detalles muy interesantes. Le saluda Andrés Gómez. Jerjes, ¿en qué fecha exactamente usted se entera? Por lo que le he escuchado es que la información le transmiten desde la policía, ¿verdad? Funcionarios policiales, en realidad. Que inclusive no se me identificaron. Me dijeron que eran funcionarios policiales que tenían esta información, pidieron una reunión conmigo, me reuní personalmente con ellos, me mostraron la documentación. Le voy a ser sincero, esto fue a fines de enero del año 2020 ya. Ajá. Ellos me mostraron la documentación, yo la vi, la carta, yo he visto el contrato que se vende, que se compra por $5.300.000. En ese contrato se establecen cláusulas totalmente perjudiciales para el Estado boliviano, como por ejemplo, son libres de impuestos. Cuando Cóndor le vendía a Bolivia, le vendía con impuestos pagados en Bolivia.
Sin embargo, Bravo Tactical Solution va y compra por 3 millones, entrega por 5 millones y no paga impuestos. Pero más aún, cuando vendía Cóndor al anterior Ministerio de Gobierno, Cóndor entregaba en Bolivia. En esta nueva gestión, Bolivia tiene que ir a recoger las armas químicas del Brasil a su costo y cargo. O sea, totalmente perjudicial. Y lo que es peor, el mismo lote que había comprado el ministerio de Carlos Romero por $3.200.000, si mal no recuerdo, el mismo lote, pero lo compra a $5.300.000, obviamente del intermediario. El intermediario es Bravo Tactical Solution. En Estados Unidos se inicia una investigación. ¿Por qué? Porque están investigando al ciudadano americano en realidad. Bravo Tactical Solution es una empresa americana y han investigado a la empresa americana que ha realizado pago de sobornos. Vamos a llegar a ese momento, Jerjes. ¿Qué hizo usted con ese documento? ¿Lo tiene? ¿Lo tiene esos documentos? No le digo que no me lo quisieron entregar. Pero usted leyó el documento, no sacó fotografías. No me permitieron. Yo lo primero que le dije, ¿le puedo sacar fotos? No, doctor, me dice. Queremos saber si podemos hacer una denuncia pública directamente de manera política. Queremos afectar políticamente a la candidatura. Ya se había postulado Yanine Áñez. Uh-huh. Entonces yo le dije, mire, yo creo que nosotros no queremos entrar en la guerra sucia. Esto no hay que hacerlo como parte de una campaña política, esto hay que hacerlo como parte de una denuncia. Y por eso fue que yo hice la denuncia pública, no como parte de la campaña, sino que hice la denuncia pública para que el Ministerio Público investigue, para que el Ministerio Público realice una investigación. La que ahora recién está realizando, debieron realizarla en enero, en marzo del año pasado, pero lamentablemente pues el Ministerio Público, y siempre lo he dicho, ¿no?, actúa al calor y al color de quien está en el gobierno. Jerjes, recuérdeme un detalle que no lo tengo en la memoria. ¿Usted cuándo deja de ser ministro de la presidencia? 3 de diciembre del año 2019. 3 de diciembre, bueno, fueron muy pocos días, en realidad, ni siquiera días que estuvo en el cargo, ¿verdad? Pero en esos pocos días, usted que participaba del gabinete, que estaba ahí en función de gobierno, nada más y nada menos que como ministro de la presidencia, ¿se pudo dar cuenta de cómo era el manejo gubernamental? ¿Y a qué me refiero específicamente? Algo que se viene mencionando recurrentemente a partir de esta situación de Arturo Murillo. Es decir, ¿Murillo era el que gobernaba el país? ¿El que les decía qué hacer y qué no hacer a Yanine Áñez? A ver, ¿qué es lo que recuerdo? Y esto no es de ningún modo peyorativo, simplemente una narrativa histórica. ¿Se acuerdan ustedes de la reunión, esa gran reunión que hubo en Palacio Quemado con todo lo que se denominaba el Pacto de Unidad, Central Obrera, los interculturales, las Bartolinas, la CSUB-TV? En esa reunión se pidió un cuarto intermedio e hicimos un gabinete de emergencia en esa reunión. En esa reunión la presidenta lo único que decía es, ay, no sé qué hacer, ¿qué vamos a hacer? Y evidentemente ahí el que hablaba era el ministro Murillo y mi persona, que definíamos y decíamos, miren, a ver, porque estábamos discutiendo el pliego petitorio. Es más, en ese momento, no sé si ustedes se recuerdan, que termina siendo mi persona la que termina realizando o dirigiendo toda la reunión esa. Y evidentemente, con quien consensuamos los puntos que yo iba tomando nota, era con Arturo Murillo, ¿no? Porque al parecer la presidenta había delegado en él toda la responsabilidad de la decisión. Luego de ello,
En alguna oportunidad la Presidente, digámoslo así, no tengo temor en decirlo, me llamó la atención en una reunión de varios ministros. Me llamó la atención porque me dijo que yo estaba haciendo muchas concesiones con el movimiento al socialismo en el trámite de la pacificación del país. Y yo le dije, en primer lugar, ¿quién le ha dicho eso? Y ella me dijo, no, me han comentado. No, señora Presidente, estamos en un gabinete ministerial como para que estemos con chismes. ¿Quién le ha dicho? Entonces lo mira al ministro de Justicia, y el ministro de Justicia había participado en una reunión con asambleístas del movimiento al socialismo, y es ahí donde me dice, no, lo que pasa es que usted ha dicho que vamos a sacar a los militares de las calles. Yo le dije, pero señora Presidente, ¿usted va a legislar, va a gobernar todo su mandato con militares en las calles? No, los tenemos que sacar. Eso es lo que estoy diciendo, que en algún momento, como parte de este proceso de pacificación, tenemos que sacar a los militares de las calles. ¿Qué más le han dicho? No, que usted ha dicho que les va a otorgar salvoconductos a los que están asilados en las embajadas. Señora Presidenta, le dije, ¿no es humanitario eso? ¿Acaso usted no se quejó cuando usted era asambleísta que no le otorgaban salvoconducto al senador Pinto? ¿Y ahora quiere caer en lo mismo? ¿Quiere transformarse en lo que criticó o quiere, por gestiones humanitarias, que los que quieran irse del país se vayan? Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, y ahí el ministro Murillo dice, no, ministro Justiniano, me dice, no hay problema, usted prometa y que después no cumplimos, me dice. No, le dije, discúlpeme, ministro, le dije, pero yo no tengo esa forma de actuar ni de serle. Si voy a empeñar mi palabra en algo es porque se va a cumplir. Los politiqueros, le dije, yo no sé si usted será politiquero, pero yo jamás voy a prometer algo que no voy a cumplirle. Y entonces se elevó un poco el tono de voz, ¿no? Entonces se notó que evidentemente Murillo tenía cierta influencia mayor en el gabinete. Y prueba de ello ya fue, y yo quiero traer a la memoria ese momento en el que pretendieron entrevistar a la presidenta en un acto público y el que le susurraba al oído qué decir y qué no decir, qué callar y sobre qué pronunciarse era Arturo Murillo. Jerjes, estos detalles que nos está dando nos interesan un poquito, profundizar un poco. Jerjes, usted estuvo cuando la señora Yanine Áñez, la expresidenta, entró a Palacio después del acto en la Asamblea Legislativa, acompañó a ese grupo de personas que fueron a Palacio apenas después del acto de la Asamblea Legislativa. Jerjes, ¿estaba en ese grupo usted? Yo llegué cuando ya la Presidente estaba en el balcón presidencial. Ajá. Precisamente en ese momento llegué, ¿no? Y evidentemente pasé, estuve ahí, fui parte, digamos, de la felicitación que se dio a la Presidente, porque en ese momento estaba solo la Presidente, y luego de eso hubo la designación de los ministros, ¿no es cierto? Ajá, pero sí estuve presente en eso. Esa parte, Jerjes, ¿cómo fue la designación de ministros? ¿En qué lugar se designaron? ¿Y cómo es que se decidió, por ejemplo, tú ministro de Justicia, tú ministro de Economía? ¿Cómo fue esa designación? Si fue alguien que se ofreció y dijo, yo quiero ser ministro de tal. Cuéntenos esa parte, por favor. Ya. No sé cómo habrá surgido la lista principal, la lista original, digámoslo así. No lo sé, yo no formé parte de ninguna reunión de esa. A mí simplemente Luis Fernando Camacho me dijo que él quería, porque estábamos como parte del movimiento cívico en ese momento, y me pidió Luis Fernando si yo podía estar en el Palacio, ni siquiera en una reunión, en la antesala me dijo, acompáñeme, y ahí me dijo, ¿usted aceptaría ser ministro? No, le dije, yo no puedo ser ministro, no tengo tiempo para ser ministro, porque además el sueldo de ministro a mí no me va a alcanzar. Pero doctor, es por un tiempo, es solo este gobierno, este momento de transición, piénselo. Finalmente le dije, bueno, va a hablar la Presidenta como usted me dijo. En ese momento, a los 10 minutos más o menos, me mandan llamar de ahí de Presidencia, yo entro a hablar con la Presidente,
Y ella me ofrece y me dice, mire doctor, me dice, yo lo conozco a usted, yo evidentemente la conocí a ella de unos procesos anteriores, de algunos familiares que yo le había llevado. Me dice, a mí me gustaría que usted sea ministro. Le agradezco mucho, le dije, me honra, le dije, ¿no? Y quisiera, me dice, que usted sea ministro de justicia. Entonces en ese momento yo pienso y digo, mire, le dije, yo quiero ser ministro de justicia de este país, claro que sí, yo vivo de la justicia, por la justicia y para la justicia, porque soy abogado. Este año cumplo, y lo digo en este momento, ¿no? Este año cumplo 21 años de abogado. Entonces le digo yo, me gustaría, pero no en un gobierno de transición, discúlpeme, presidente, le dije. Nosotros vamos a hacer gobierno, si vamos a hacer gobierno, solo por 90 días. En 90 días no se va a poder cambiar la justicia. Yo le dije, mire, si usted quiere, es decisión de usted como presidente. Si usted quiere, yo la puedo colaborar. Pero ¿cómo la puedo colaborar? En el proceso de pacificación. ¿Por qué? Porque los 6 o 7 días que estuvimos en la ciudad de La Paz, desde el 5 de noviembre que llegamos con Luis Fernando Camacho, resulta que al edificio donde estaba alojado Luis Fernando venían todo tipo de sectores sociales a querer conversar con él. Y Luis Fernando me delegó para que sea yo el que converse con todos estos sectores sociales. Entonces le dije, mire, presidente, hemos tenido en estos días acercamiento a muchos sectores sociales que podríamos utilizar ahora que usted es presidente esta situación para poder disminuir la tensión y lograr la pacificación. Y eso no lo voy a lograr desde el Ministerio de Justicia. Si usted quiere, ese cargo lo desempeña el ministro de la Presidencia. Si usted es la que decide, en todo tiempo no podía yo pues decirle, no, yo no quiero ser ministro de Justicia, quiero ser ministro de Presidencia. No, le dije, es usted la que decide. Finalmente ella agarró y me dijo, pucha, tiene razón, me dice. Tiene razón porque lo que necesitamos en este momento es pacificar el país y ya la lista estaba elaborada. Jerjes, le digo porque lo vi. Claro, Jerjes. Y veo que en el ministerio, Sí, Jerjes, usted entonces no tiene algún dato de cómo nominaron a Murillo, quién nominó, ¿tiene algún detalle al respecto? Gracias por el contacto otra vez, por favor. Bueno, nos decía cómo lo nominaron a usted supongo que ya vio la lista, y ¿tiene algún detalle de cómo nominaron como ministro de gobierno a Murillo? No. Ni idea. Okay. Yo creo que yo fui la última persona, ¿no es cierto?, de un gabinete inicial, porque no nos olvidemos que en el gabinete inicial no había ministro de Cultura, no había ministro del Trabajo, no había ministro de Minería, faltaban varios ministerios todavía. Claro. No había ministro de Salud. Ajá. Entonces, en esa lista inicial ya estaba llena. Ya estaba el nombre de Arturo Murillo, ya estaba el nombre de Yerko Núñez, ya estaba el nombre de Álvaro Guzmán. No estaba el nombre, por ejemplo, de Álvaro Coimbra, ministro de Justicia, porque como ministro de Justicia decía Jerjes Justiniano, y claro, ministro de la Presidencia decía Yerko Núñez. La Presidencia borró el nombre de Yerko Núñez para poner sobre su lista Jerjes Justiniano, porque esa fue una decisión de ella en ese momento, de cambiar, de hacer ese cambio. Jerjes, entonces, ¿cómo se llegó a esa lista primera? No lo sé. Jerjes, no tengo idea. Usted estuvo nos estaba contando del proceso de pacificación. ¿Cómo fueron los días cuando se sucedió lo de Sencata y Sacaba? ¿Quiénes decidieron esa operación, esas acciones? ¿Puede detallarnos, por favor? Claro que sí. Cuando firmamos el decreto supremo en el que se autorizaba el uso de la fuerza militar, claramente en ese decreto se establece que para el uso ya operativo de la fuerza militar debía seguirse con los lineamientos de los decretos supremos tales y tales, 2 decretos supremos que había emitido el gobierno de Carlos Mesa. Y en esos decretos supremos se establecía que había un procedimiento previo para llegar al uso de la fuerza militar.
Ese procedimiento previo era un procedimiento interno del ejército, que luego pasaba al ministro de Defensa y que luego pasaba a la presidencia. En otras palabras, primero un equipo logístico de inteligencia militar hacía un informe de campo, este informe de campo pasaba al comandante en jefe, el comandante lo pasaba al ministro, el ministro aprobaba y lo pasaba a la presidente, y la presidente era la que daba la orden final. Ese procedimiento nos excluía a todos los ministros del procedimiento para el uso directo de la fuerza militar en este tipo de operaciones. Por esas razones, nosotros, los otros ministros, desconocimos todo el procedimiento de la autorización en el momento en el que se suscitaron los hechos. Lo que sí nosotros tuvimos conocimiento era, porque nos informó el ministro de Hidrocarburos, de la magnitud que hubiese significado el haber destruido la planta de Sencata. Entonces, evidentemente, iba a tener, me recuerdo, iba a haber un daño de aproximadamente 600,000 personas iban a ser directa e indirectamente afectadas. Entonces, por esa razón se le informó a la presidente y por esa razón fue que ella terminó tomando también la decisión del operativo militar que hubo. Bien, don Jorge, es muy amplio, sin lugar a dudas, y es parte de entender un contexto de cómo, y lo dice la propia expresidenta Yanine Áñez en su cuenta de Twitter, de cómo la confianza que se le dio a una persona pudo degradarse y derivar en esto que en este momento se está investigando y este tipo de acusaciones tan serias. Mi pregunta es, don Jerjes, ahora, políticamente hablando, se pretende, y he escuchado la repercusión de la oposición política, mezclar, utilizan ese término, mezclar los asuntos. Una cosa es lo que ocurrió en octubre de 2019 en cuanto a todo, que también es un procedimiento en investigación, un proceso en investigación, pero mezclarlo con estos actos de corrupción para justificar lo que ocurrió en 2019. ¿Es correcto hacerlo en su criterio, Jerjes? De ningún modo, de ningún modo. Lo que sucedió en octubre de 2019 fue una cosa y muy distinto, totalmente distinto, los actos de corrupción estos que ahora se están conociendo. Lo que sucedió en octubre de 2019 fue un conflicto social y político en el país, instigado, y hay que recordarlo, yo no tengo temor en decirlo, instigado por Evo Morales. Evo Morales, en su papel de gobernante, fracasó porque cuando empezó a ver todo el reclamo después de las elecciones, estoy hablándole de octubre de 2019, en lugar de ser él un gobernante, de llamar a la reflexión, a la pacificación, a que las tensiones disminuyan, porque eso debe hacer un gobernante, él fue beligerante, él fue agresivo, él fue confrontacional, porque él fue el que dijo, están haciendo paros allá en Santa Cruz, con pititas y llantitas, yo les voy a enseñar a bloquear las ciudades, van a aprender cómo se bloquea, vamos a dejar sin alimento a las ciudades. Eso no hace un presidente, eso lo llevó al fracaso y ese fracaso lo hizo renunciar a Evo Morales. Producto de eso, él aún primero desde el Chapare, que fue donde se refugió, y luego desde México, donde se asiló, él seguía incitando a la violencia. Entonces había un grupo violento, no nos olvidemos, que se llamó a la guerra civil. Eran marchas o personas que marchaban gritando, ahora sí, guerra civil. ¿Qué quería decir eso? Que la tensión política y social era una. Tumbaron puentes en la zona del Alto, en la zona de Sencata precisamente. Tumbaron unas pasarelas, destruyeron las carreteras con dinamita. O sea, había que llamar al orden. Intentaron ingresar a la planta de Sencata. Recuérdense que el muro, ¿cómo se cae el muro perimetral de Sencata?
¿De adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro? De afuera hacia adentro cae. Por lo tanto, fueron personas de afuera que estaban instigando esta violencia. Eso fue lo que sucedió en octubre de 2019. Los hechos después de eso, en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y demás, que como el tema de los respiradores, como el tema de las armas químicas, no nos olvidemos que el tema de respiradores se armaron 3 casos por los respiradores, 3 actos de corrupción. Nosotros denunciamos un acto de corrupción adicional en el Ministerio de Energía por la compra de material de bioseguridad. También lo denunciamos públicamente y el proceso está en curso. Hubo el tema de los respiradores, el tema de las armas químicas. En su momento dijimos, este gobierno resultó tan corrupto como el de Evo Morales. Y no era que respirábamos por la herida, sino porque afortunadamente Dios sabe por qué hace las cosas, nos sacó de ese lugar en ese momento, porque al parecer lo que se venía era un gobierno de corrupción. Y fue vergonzosa la corrupción. Y esa corrupción fue utilizada políticamente y ahora pretende ser utilizada nuevamente políticamente para decir, por eso querían el gobierno, por eso fue el golpe, dicen ahora, ¿no? Cuando no hubo un golpe de Estado, lo que hubo fue una renuncia de Evo Morales y una sucesión constitucional. Lamentablemente, ahora se pretende confundir. ¿Para qué se pretende confundir? Para no mostrar la inoperancia del actual gobierno. ¿Por qué inoperante? Porque no nos hemos podido recuperar económicamente teniendo a un presidente que es economista. Eso es un absurdo jurídico, un absurdo político, perdón. Entonces, fíjense ustedes, por eso ahora se está ocultando. ¿Quién habla de la reactivación económica ahorita? Como decían al inicio de la nota que ha sido últimamente portada, se hizo no sé qué, que ha estado en las primeras páginas de todos los periódicos y en todas las páginas, las redes sociales, y la reactivación económica y el control. Fíjense usted, aquí en Santa Cruz la gente hace colas para poder comprar oxígeno, y no puede ser que nosotros no tengamos la capacidad como país, el Estado, de poder subsanar esa situación. Entonces, lamentablemente ahora la noticia política es para tapar también la ineficacia, la incapacidad y la ineptitud del gobierno. Don Jerjes, le agradecemos la gentileza, los minutos que nos ha brindado y la información, sobre todo esta mañana acá en Radio Compañero. Muchísimas gracias. Un gusto, como siempre, a sus órdenes. Hasta luego. Muchísimas gracias. Esas fueron las palabras del exministro de la Presidencia del Gobierno Transitorio de Yanine Áñez, quien afirmó que Arturo Murillo fue funesto para Bolivia y que ejercía el verdadero mandato en nuestro país en el periodo transitorio de Yanine Áñez, porque la presidenta transitoria se dejaba llevar por él. Lamentablemente, un ministro que hizo gala a su bravuconada, hizo gala a su abuso de poder y evidentemente gozaba de una credibilidad, creo yo, casi absoluta por parte de la presidente. La presidenta lamentablemente se dejó llevar por el criterio y el accionar de Arturo Murillo, dijo Jerjes Justiniano. Recordó que siendo ministro de la presidencia tuvo bastantes roces con Arturo Murillo por las expresiones ofensivas y hasta torpes que tenía y que impedían avanzar en el proceso de pacificación el 2019. Asimismo señaló que el ex procurador José María Cabrera y otros ministros como Óscar Ortiz y Óscar Mercado salieron de sus cargos por roces con el entonces ministro de Gobierno. También recordó que en una oportunidad quedó en video cómo Arturo Murillo hablaba al oído de Yanine Áñez para decirle de qué temas hablar con la prensa. Dijo que Arturo Murillo hegemonizó el gabinete de Yanine Áñez y quien se atrevía a chocar con el ministro de Gobierno terminaba fuera del gabinete ministerial de Yanine Áñez. En realidad, Arturo Murillo era pues la persona que estaba detrás del trono y que en realidad él ejercía el verdadero mandato de Bolivia,
sostuvo Jerjes Justiniano. El exministro de la presidencia recordó que cuando estalló el caso Respiradores, Yanine Áñez había anunciado que se investigaría caiga quien caiga, y le reprochó que no haya tomado la misma actitud con el caso de agentes químicos que involucró a Arturo Murillo. El exministro Arturo Murillo se encuentra ahora detenido en Estados Unidos, acusado de formar parte de un esquema de soborno y lavado de dinero proveniente de la corrupción en la adquisición de gases lacrimógenos para Bolivia. Es de esta forma que el exministro de la presidencia denuncia a Arturo Murillo y hace diferentes revelaciones. Aclara que denunció el caso de los gases lacrimógenos en marzo del 2020 y lamenta que Arturo Murillo haya tenido influencia en el gabinete de Yanine Áñez. El exministro de la presidencia, Jerjes Justiniano, manifestó en esta entrevista que ha denunciado el caso de gases lacrimógenos en marzo de 2020. Sin embargo, lamentó que se haya tardado tanto tiempo en investigar el mencionado caso iniciado contra el exministro Arturo Murillo y lamenta que la ex autoridad haya tenido tanta influencia en el gabinete ministerial de Yanine Áñez. Arturo Murillo tenía cierta influencia mayor en el gabinete y prueba de ello es el momento en el que pretendieron entrevistar a la presidente en un acto público en el que él le susurraba al oído qué decir y sobre qué pronunciarse. Era Arturo Murillo, indicó Jerjes Justiniano, además de que el exministro resaltó que desconoce cómo se decidió elegir a las personas que iban a conformar el gabinete ministerial del periodo transitorio de Yanine Áñez en la presidencia y explicó que le propusieron su cargo de ministro de Justicia y por parte de Luis Fernando Camacho. Del mismo modo, el exministro manifestó que le dio asco los mencionados actos de corrupción tras resaltar que el gobierno de transición no cumplió con su objetivo de cambiar la imagen de las autoridades gubernamentales. Fueron estos actos de corrupción, estos errores políticos que provocaron que lo que había nacido como una esperanza para el pueblo de un nuevo momento democrático prácticamente quede sepultado. Esas fueron las palabras del exministro de la presidencia de Yanine Áñez, Jerjes Justiniano, quien estuvo como ministro en el periodo de pacificación y los acuerdos con los sectores sociales para ponerle un fin a las movilizaciones que habrían iniciado en Sacaba y Sencata tras la proclamación de Yanine Áñez como presidenta transitoria de Bolivia, después de la renuncia de Evo Morales, el vicepresidente, la presidenta de la Cámara de Senadores y el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Qué opinan ustedes al respecto de lo que manifiesta Jerjes Justiniano? Son revelaciones que siguen yendo en contra del exministro de gobierno de Yanine Áñez, Arturo Murillo. Manifiestan que Arturo Murillo estuvo siempre detrás del trono y finalmente era él quien decidía lo que se iba a hacer o no. También manifestó que nadie podía cuestionar a Arturo Murillo en el gabinete ministerial de Yanine Áñez, porque aquel que cuestionaría a Arturo Murillo inmediatamente estaría fuera del cargo. ¿Qué opinan ustedes al respecto de estas revelaciones? ¿Qué opinan de la justicia boliviana, que conociendo estos delitos desde incluso el año 2019, no hicieron el trabajo necesario para iniciar los procesos correspondientes contra aquellos que cometieron semejantes actos de corrupción en contra de Bolivia? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de las revelaciones de Jerjes Justiniano y también del comportamiento de la justicia boliviana, que actuaron de inmediato después de que en Estados Unidos se aprehendiera a Arturo Murillo por los delitos de soborno y lavado de dinero. No olviden dejarnos sus percepciones.